Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Esto es Comedia con Demo y hoy vamos a ver la incongruencia situacional, así que no te vayas, quédate acá, que viene la intro y te lo cuento, dale. Entonces, la incongruencia situacional es toda aquella que se produce cuando hay un desajuste, una variante entre lo que el espectador espera ver y lo que finalmente ve, donde hay algo en la situación que no encaja, ¿sí? Algo acá anda mal. Esta cosa que no encaja genera sorpresa y por lo tanto genera el hecho cómico, ¿sí? Es el causante de la risa, por así decirlo. Bueno, muy bien. Tenemos diferentes tipos de incongruencias situacionales. Por ejemplo, la alteración de situaciones cotidianas. Por ejemplo, vamos a ver ahora esta película y lo comentamos, dale. Os aseguro que no habrá pelota en la tierra que os toque. Bien, Efebo, pregunta. Verá, ¿no deberíamos practicar con alguien que nos tire pelotas? Para eso he traído este saco de llaves inglesas. Si esquiváis una llave inglesa, esquivaréis las pelotas. ¿Qué? ¿Alguna otra duda? ¡Ay, qué dolor! Muy bien, nenas. Preparaos. Llegó la hora. Pero llegó una. ¡Doblaos! ¡Detener! ¡Destruir! ¡Doblaos! ¡Los saltos! ¡Detener! ¡Doblaos! ¡Doblaos! Entonces acá lo que estamos viendo es justamente una escena que es totalmente cotidiana con el profesor con sus alumnos, pero el profesor les avienta, les tira por la cabeza herramientas de construcción pesadísimas y dolorosísimas. Sí, hasta duele ver la escena, ¿sí? Pero como es comedia y no me pasa a mí, me río. Si me pasara a mí, yo lloro como un desquiciado. Bueno, entonces, esta escena justamente por este factor que se le añadió, es justamente lo que causa la risa, ¿sí? Lo que causa el hecho cómico, ¿sí? Después tenemos los malentendidos, que está plagado internet de escenas de películas con malentendidos, así que te voy a pedir que pongas en los comentarios si ves una escena que tenga malentendidos para que el resto podamos saber. Y de paso, entre todos creamos valor en la comunidad internet. Bueno, después tenemos humor absurdista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, humor que surge de crear una escena, una situación que va normal y poco a poco se va metiendo el absurdo en esa escena y la escena totalmente termina desbarrancada, ¿sí? Fuera del eje que se esperaba ver. ¿Sí? La escena empieza tiqui 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 y se va al demonio, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver una película que es Todopoderoso. Yo soy Evan Baxter y estas son las noticias de hoy. Un posible escándalo ha surgido hoy en el cuerpo de policía de Buffalo cuando el alcalde ha exigido que... Ya está, lo siento mucho. Pasemos a otra noticia. El primer ministro de Suecia ha visitado hoy Washington y mis diminutos pezoncitos se han ido a Francia. ¿Qué ha dicho? El comité de bienvenida de la Casa Blanca ha recibido al primer ministro de verduras y yo bailo el cha-cha-cha como una nenaza. Pasemos a otras noticias. Perdón, disculpen. Bueno, entonces justamente en esta escena se hace lo opuesto al esperado, ¿sí? No esperamos ver esto en escena. Además que tiene un valor añadido por el bagaje que tienen estos actores al hacer la escena. Dice que se mataban de la risa en la vida real, ¿sí? Porque esta escena era muy loca, muy divertida. Así que realmente quedó como una de las escenas más icónicas en la comedia, ¿sí? Bueno, te voy a pedir entonces que te suscribas al canal porque esto es muy importante para mí, para que te suscribas. Por favor, fare en las descripciones, por favor, ¿En qué idioma querés que te lo diga para que te suscribas al canal? Por favor, haz la subscription, que es necesario. Entonces, hacete la subscription, recomendalo, comentá, poné el me gusta. Me gusta no pongas. Solamente me gusta. No, mentira. Poné lo que quieras, pero si haces un comentario que sea con respeto. Por favor, con respeto, que soy muy sensible. Bueno, muy bien. Seguimos entonces con
situaciones irónicas, ¿sí? Ironía situacional se llama, que una escena termina en otra cosa. Entonces vamos a ver ahora a los Monty Python. Is this the right room for an argument? I told you once. No, you haven't. Yes, I have. When? Just now. No, you didn't. Yes, I did. You didn't. I did. No, you didn't. I'm telling you I did. You most certainly did One not. moment. Is this the 5-minute argument or the full half hour? Oh, I see. Just the 5 minutes. Now, let's get one thing absolutely clear. I most definitely told you. No, you didn't. Yes, I did. No, you didn't. Yes, I did. No, you didn't. Yes. Look, this isn't an argument. Yes, it is. No, it isn't. It's just contradiction. No, it isn't. It is. It is not. You did. You just contradicted me. I did not. You did. No, no, no. You did just then. Nonsense. Oh, this is futile. Yes, an argument isn't just contradiction. Well, can be. No, an argument is a connected series of statements intended to establish a proposition. No, it isn't. Yes, it is. It isn't just contradiction. Look, if I argue with you, I must take up a contrary position. Yes, that isn't just saying, no, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, No, it isn't. Yes, it No, is. it isn't. No, it isn't. Yes. Bueno, entonces en esta escena lo que estamos viendo justamente es que una situación que debe ser normal se le cambia el eje, se le cambia el propósito, ¿sí? Uno va a ir a una oficina a hacer un trámite, no a quejarse. Y justamente el cambio de propósito es lo que desentona y por lo tanto lo que desentona es lo que causa el hecho humorístico. Fíjense que es cambiarle el eje a la situación, poner una cosa en otro sitio y ya se genera, ya tenemos la comicidad servida con papas. Fíjate, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué se necesita para poder crear una situación, una incongruencia situacional? Lo que necesitamos es, primero, buscar la escena, ¿sí? Dónde se va a desarrollar la escena y luego qué factor no va a encajar en esa escena, en esa situación. Una vez que tenemos el factor, hay que desarrollarlo, ¿sí? Y también verlo cómo lo confrontamos con el resto de la escena. Luego hay que, obviamente, como esto es un proceso más complejo que quizás la incongruencia visual, que es más rápida, acá hay que hacer la narrativa, ¿sí? Tiene que estar escrito cómo se va a desenvolver ese factor en la escena. Digamos, la escena empieza en A y termina en B. Bueno, desde que empieza en A, cómo se desenvuelve hasta llegar hasta B, ¿sí? Eso sería un poco la narrativa. Si tengo que escribir, bueno, ahora va a pasar esto, pues se va a complicar a esto, va a tener esta variante, este giro, y ahí es donde se le va agregando todos los condimentos para hacer la comedia más divertida. Y después, obviamente, chequearla con público y después quizás hacer un ajuste si es que se necesita. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que le estés pasando bien. ¿En dónde va a ser? Sino acá, en Comedia con Damo. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo acá en Comedia con Damo. ¡Chao, chao!